Hola, muy buenas tardes amigos, soy Rosa Colmenares y les saludo en nombre de todo el equipo técnico de producción como cada tarde. Estamos en vivo por la señal de Globovisión hoy con un tema muy importante para todos los trabajadores en nuestro país. Vamos a estar abordando el tema salarial de la mano del director del Centro de Información de Investigación Obrera, Manuel Suterland, economista. Va a estar con nosotros abordando este y otros temas respecto a la economía de nuestro país, el balance ya del último trimestre de este año 2022. Los invitamos como siempre a participar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram. Iniciamos de inmediato. Bueno, Manuel, te damos la bienvenida a este espacio Argumentos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a estar abordando un tema de vital importancia para la población venezolana. El tema de los salarios en nuestro país, uno de los puntos que más preocupan a los venezolanos y tal vez muchos sienten, por lo que podemos percibir en las distintas encuestas, que poco se habla de este tema en los discursos políticos, tanto de los partidos de oposición hasta como en las políticas del gobierno. El tema de los trabajadores, este año hemos visto movilizaciones a mediados de este año, el tema del instructivo de ONAPRE tomó mucha fuerza en los medios de comunicación y bueno, también todos estos diálogos tripartitos, el tema de la visita de la OIT. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos y de estas mesas de diálogo que se entablaron en nuestro país, el salario sigue siendo la principal preocupación de los trabajadores en Venezuela. Sí, mira, gracias por la invitación a tu programa, es un honor estar acá. La situación es muy preocupante. Lamentablemente, los aumentos que se han dado el 15 de marzo de este año han sido licuados por una devaluación de la moneda muy fuerte y por incrementos de los precios muy elevados. Venezuela ha salido de la hiperinflación desde hace ya un buen tiempo, pero lamentablemente en la actualidad Venezuela tiene al menos la tercera inflación más alta del mundo. Entonces, una inflación tan alta que puede llegar a 150, 160%, dependiendo de cómo cierre este año, destruye el poder adquisitivo de la clase trabajadora e impide que pueda comprar los bienes y servicios que necesita. Bueno, en tu más reciente estudio publicado en Provea y en algunos medios de comunicación, pues haces un análisis de cómo ha sido el tema salarial en los últimos años en nuestro país, no solo durante la época de la Revolución Bolivariana, sino incluso antes, esos altibajos. De hecho, vamos a pedir a nuestro equipo de producción que nos coloque una de las gráficas que está en ese informe titulado Hiperinflación Y y escasez de dinero. bien, vamos a verlo de inmediato. En ese gráfico que estamos observando en pantalla nos habla del ingreso mínimo legal. Si nos los pueden poner aquí abajo, aquí lo tenemos, Manuel, Ah, para que mejor, sí. podamos mostrar la gráfica que nos has traído para compartir, que está presente en ese informe de Provea, que está en los medios de comunicación y también se puede encontrar en internet. Ingreso mínimo legal real con base al IPC, por favor, para que nos expliques sobre este gráfico que nos has traído. Sí, bueno, el trabajo se trató fundamentalmente de evaluar los derechos económicos y sociales, los DESC, agregado con culturales, de la población venezolana, fundamentalmente de la clase trabajadora. Ahí se hicieron varias estimaciones sobre el salario. Sí. Salario en divisas, salario al INPC, salario al IPC, que es este que tenemos acá de la zona metropolitana, salario en divisas reales, salario en divisas nominales. Este gráfico básicamente nos explica la caída muy fuerte que experimenta el salario a partir de 2016, viendo la canasta de precios de la zona metropolitana Sí. del país. Entonces, claro, de un índice que llegó a ser 11.005, más o menos, bajó terriblemente a 2.800 en ese cálculo del salario. Eso implica una caída del 78-80% salarial, que es una caída muy drástica, caída que de alguna manera mejoró
para septiembre de 2022, cuando Que vemos este pequeño subida. repunte, pero ¿qué significa este repunte en medio de la inflación Claro, que tú nos comentas? este repunte se debe a que el 15 de marzo de 2022, este año, hubo un incremento de 1.700% del Ok. salario y la inflación ha sido mucho más baja que en años anteriores. Entonces, por supuesto, hay un repunte muy importante, pero si vemos el gráfico, Aún insuficiente. claro, y para diciembre de 2021 prácticamente el salario llegó a cero. Claro. El aumento fue muy grande, pero el salario era prácticamente cero, sobre todo para los empleados públicos que ganaban $1.50 o $2 mensuales. Es una cuestión asombrosa que violenta sus derechos Los derechos económicos. económicos y sociales, Manuel, Exacto, que no es poca cosa, es un tema gravísimo. claro, es que todo el mundo habla de derechos humanos, entonces se centra en la cuestión de la libertad de expresión, la libertad de asociación, las libertades políticas, pero olvidan los derechos económicos y sociales de la población. El Estado está obligado a ofrecer condiciones seguras y garantías para que las personas puedan desarrollarse, puedan trabajar, puedan vender su fuerza de trabajo, puedan emprender, puedan producir y puedan vivir con el fruto de su esfuerzo. Y dentro de nuestra Constitución se establece que al menos debería cubrir la canasta básica y estamos muy lejos de que el salario mínimo todavía pueda cubrir medianamente cerca esa canasta que además todo el tiempo está aumentando y en dólares. Claro, de hecho los cálculos que se tienen es que la canasta alimentaria normativa, la más pequeña, para 5 personas está alrededor de los $500 y el salario mínimo está alrededor de los 20 si unimos el cesta ticket o el bono de alimentación. Eso quiere decir que más o menos el 90-95% de la canasta no se puede cubrir y que el salario mínimo debería ser al menos 20 veces más alto de lo que Sin debería. contar con el tema de la educación de nuestros hijos, entre otros aspectos como la salud, que ya muchos trabajadores no lo tienen garantizado, y con el tema de la seguridad social, cuando vamos a un hospital sabemos que la situación no es la mejor, que nos mandan a comprar todas las medicinas, los Exacto. estudios hay que hacerlos aparte porque a veces eso, bueno, eso también No va existen allí. en los hospitales, te mandan a Claro. hacer una resonancia magnética y no se puede hacer en el hospital y cuesta $200-300. Una pequeña emergencia de salud puede destruir una familia. Claro. Tienen que vender el vehículo, tienen que vender muebles Bueno, y para hemos cosas visto todas estas pequeñas. campañas en redes sociales tratando de hacer GoFundMe, colectas para claro. poder sortear pues el tema de sus Es estudios, de los vergonzoso. exámenes. Es muy lamentable. Exactamente. Ahora, hemos atravesado en nuestro país diferentes circunstancias y en esa gráfica, bueno, en la última pareciera que podría haber una tendencia a la recuperación del salario. Es muy tímido, sin embargo se muestra mejor que los últimos años. Pero es posible la recuperación del salario y cómo, ¿no? Claro, la cuestión es que para recuperar el salario en una economía no es una cuestión de un decreto presidencial. El salario es una cuestión mucho más compleja. Claro. Depende de la producción y depende de la productividad. Pero para que haya un aumento de la producción y de la productividad, tiene que necesariamente haber condiciones para mejorar las capacidades industriales y para ello tienen que haber inversiones. Y esas inversiones necesitan garantías que se van a respetar y garantías jurídicas y administrativas básicas para que esa inversión pueda retornar a su... Ahora, esas inversiones, el tema también de la inversión privada extranjera o la participación de distintos tipos de empresas mixtas, ¿cómo lograrlo? También el tema de los servicios públicos sigue siendo un gran problema en Venezuela. Enorme. Hay cambios importantes en el panorama geopolítico, las relaciones económicas con Colombia, con Brasil, son otras variantes que, bueno, parecieran que están cambiando ciertas cosas. Han cambiado muchísimas cosas, ¿no? La derrota de Bolsonaro, por ejemplo, la derrota del uribismo en Colombia, la victoria de Boric en Chile. Hay un escenario interesante y cambios geopolíticos muy importantes, incluso la victoria de los demócratas en el Senado, Sí. que fue una especie de sorpresa. Yo creo que hay muchas oportunidades para que un diálogo fructífero permita el levantamiento de sanciones que lo que hacen es empeorar la crisis previa. Las sanciones no son las culpables de la crisis, pero empeoran la situación que se venía arrastrando previamente. Y sobre eso que estás diciendo, tú tienes argumentos y los vamos a revisar al regreso de la pausa ¿Cómo con no? las gráficas que has traído para compartir con nuestra audiencia sobre el tema de las sanciones, el impacto que han tenido en el agravamiento de la situación económica en nuestro país. No son las causantes, pero sí han empeorado un poco la situación. Ahora, ¿qué pasaría si esto cambia? Hay movimientos
en el mundo que podrían apuntar a que estas sanciones puedan ser aliviadas. No es seguro, pero es parte del escenario. Nos vamos a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre la situación salarial en Venezuela y otras aristas aquí en Argumentos. Sus preguntas, como siempre, importantes para nosotros. Ya volvemos.